las últimas pruebas. Esta bomba tiene conectada la electricidad y el agua, pero no funciona. Vamos a ver. Este interruptor de apagar y encender que tenemos aquí está conectado en serie con este flow switch o interruptor de fluido de agua. Y acá tenemos el desconectivo que alimenta el circuito eléctrico. Aquí tenemos la caja de registro y en este caso un motor eléctrico de 240 voltios. Abierto el registro eléctrico, quisiera explicarles algo. Este es el diagrama eléctrico de esta bomba de presión de agua que estamos viendo. Estos tres cables que le estoy señalando en la pantalla de la izquierda, que es blanco, negro y verde, son los cables que están viniendo del desconectivo de la línea. En este caso, en el diagrama, le están poniendo como si fuera un cordón eléctrico, pero en este caso está viniendo del desconectivo. Esto que ustedes ven aquí en la pantalla de la izquierda es este contactor. En este caso, esta bomba es de 220 voltios. Pueden ver a la izquierda, en la pantalla de la izquierda, el verde en el tornillo de tierra del motor. El blanco está conectado aquí a este borne y el negro está conectado aquí a este otro borne. Cuando el contactor cierra, los contactos adentro cierra este con este y este con este. Ya tenemos que aquí al contactor este está llegando este blanco, está llegando este negro y está llegando esta tierra en el tornillo que está arriba del contactor. En estos momentos estamos hablando del circuito de fuerza del motor, del arranque del motor. Por esta parte tenemos un blanco y un negro que están yendo al motor. Este cable que ustedes ven aquí en la pantalla de la izquierda son los cables que van para el motor. Cuando este contactor cierra, manda este vivo y este vivo, que en este caso este blanco que está aquí y acá son vivos, manda este blanco vivo y este negro que es vivo también, le manda la 240 al motor y el motor arranca cuando este contactor cierra. Comprendo. Ahora, ¿cómo cierra este contactor? Ahí entramos en lo que es el circuito de control, que en este caso el circuito de control es 240 voltios también. ¿Por qué? Porque la bobina de este contactor es de 240 voltios. En este caso el que yo le estoy enseñando es de 100, el coil, que quiere decir la bobina, este enrollado que empieza en un lado y termina acá en el otro, es de 120 voltios. En el caso del diagrama, la bobina, esta bobina de este contactor es de 240 voltios. La bobina del contactor, como ustedes pueden ver aquí en el diagrama, tiene este vivo que está entrando aquí, el negro, mejor dicho el blanco, está puenteado, está yendo directo también a un lado de la bobina, o sea, está viniendo aquí. Y aquí tenemos un vivo. Para que el contactor cierre los contactos necesita el otro vivo por aquí, porque es 240. Y ahí entra el circuito de control. Este vivo va directo aquí a este lado de la bobina. Terminamos ahí. Ahora, el otro vivo, ¿dónde está? El otro vivo es este, que en este caso es el negro. El otro vivo que está llegando aquí de la línea no va a ir a la bobina también, porque si no siempre estuviera arrancado el motor. ¿A dónde va? Ese negro va aquí a este interruptor de encender y apagar, que se lo estoy señalando en la pantalla de la izquierda. En el diagrama el negro está arriba y el blanco abajo, pero es lo mismo. Del otro lado del interruptor sigue otro cable y va al flow switch, que tiene 3 contactos, pero nada más se está utilizando uno de los contactos. Uno de estos contactos es normalmente abierto y otro es normalmente cerrado. Cuando no se aprieta el gatillo de la bomba para que eche agua, no corre el agua. Cuando se aprieta y el agua corre, y este interruptor de encender y apagar está en la posición encendido,
De la salida del interruptor, ¿a dónde va? Al flow switch. Y cuando el flow switch, que se apriete el gatillo para lavar el carro, lo que sea, el agua fluye a través de la bomba, cierra este contacto aquí también, y por medio de este cable negro va al el otro vivo, al otro lado de la bobina, que es este, y la bobina, como ya este vivo está aquí, al llegar aquí el otro vivo, como la bobina esta, en este caso el 240, cierra este contacto aquí, de aquí, aquí, y este contacto aquí, de aquí, aquí, o sea, este blanco de la línea con el blanco que va para el motor, y el negro de la línea con el negro que va para el motor, que los dos son vivos, de aquí a aquí y de aquí a aquí, y le manda por estos dos cables que le estoy señalando en la pantalla de la izquierda de nuevo, los 240 voltios aquí al motor. Va a arrancar. En este diagrama de abajo es lo mismo. Ya si se dan cuenta y paran el video, ven que el circuito es el mismo. La única diferencia que hay es que un motor es de 30 amperes y el otro de 50 amperes. Y como aquí nada más se utiliza el normalmente abierto del flow switch, el otro cable del contacto normalmente cerrado no se usa y se tapa con un wire nut, que es ese wire nut mandarina que está tapando el cable rojo que no se está usando del flow switch. Si se dan cuenta, lo que vemos dentro de las líneas discontinuas son los elementos que están dentro del registro eléctrico. El desconectivo, que aquí lo señalan como un cordón eléctrico, está afuera, el motor está afuera y el flow switch está afuera, en diferentes lugares. Este es el de 240 o 220 o 230, es lo mismo. Estos dos tipos. La única diferencia son que este es 50 y este es 30 amperes. Si fuera 110 volts, aquí lo tenemos. Es el mismo circuito, idéntico. La única diferencia es que aquí la bobina del contactor, esta bobina del contactor entre esta pata y esta pata, en vez de trabajar con 240 volts, trabajaría con 120 volts, y el funcionamiento de más es idéntico, es lo mismo. Para probar puse el interruptor en la posición encendido, apreté el gatillo de la pistola de echar agua y el motor no arrancó. Entonces apreté manualmente el contactor como si estuviera energizado y el motor tampoco arrancó, lo cual indica que hay algún problema en el motor. Quitamos la corriente en el desconectivo y vamos a abrir el motor a ver si vemos algo. Quitamos la tapa del registro del motor, sacamos los capacitores de marcha y arranque e inmediatamente vemos una conexión con wire nut que está quemada. Revisamos las demás conexiones, incluyendo la del térmico del motor. Continuamos revisando todas las demás conexiones para estar seguros y vamos a ver la conexión que está quemada. Tratamos de remover el wire nut, pero tenemos que cortarlo con la pinza. El cable negro de la línea está conectado con un cable negro y uno azul que van hacia el motor. Limpiamos el cable de la línea, cortamos las partes quemadas del negro y el azul que van hacia el motor. Volvemos a quitarle el insulation para emplazarlo de nuevo. Los unimos de nuevo y le ponemos un wire nut bien apretado, bien puesto. Conectamos la corriente en el desconectivo, dejamos el interruptor en la posición encendido y probamos apretando el gatillo de la pistola de agua. Y vemos que ya funciona como realmente debiera funcionar.
quitamos el desconectivo y vamos a acomodar todo en la caja de registro del motor, taparla y también tapar el registro eléctrico. En la descripción del video les dejo el link del video número 115, donde podrán ver detalladamente el funcionamiento de los contactores. Y llevamos a cabo las últimas pruebas.